Hay noches en las que el alma tiembla sin que nadie lo note. Noches en las que te acuestas con el corazón inquieto, con la mente agotada y con un silencio tan profundo que te preguntas si Dios realmente te escucha. Es ese tipo de noche en la que las lágrimas caen sin permiso, en la que la ansiedad aprieta el pecho, en la que los miedos se hacen más fuertes y las preguntas parecen no tener respuesta. Es la noche en la que todo lo que intentaste arreglar se desmorona. La noche en que recuerdas lo que perdiste, lo que te lastimó, lo que aún no sanaste. Y en ese momento oscuro, cuando nadie más ve tu dolor, es cuando las fuerzas comienzan a abandonarte y crees que estás solo ante la tormenta espiritual que se levanta sobre ti. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los ataques más fuertes llegan precisamente cuando estás a punto de rendirte? ¿Por qué la mente se llena de dudas cuando más necesitas claridad? ¿Por qué sientes que el enemigo te rodea justo cuando deseas acercarte a Dios? A veces te cuestionas si tus oraciones llegan al cielo, si tus palabras atraviesan la oscuridad o si el silencio que recibes es una señal de abandono. Te preguntas si eres lo suficientemente fuerte, si algún día la batalla terminará o si existe un propósito detrás de tanto dolor. Intentaste encontrar paz en consejos humanos, en videos motivacionales, en frases bonitas que prometen alivio instantáneo. Buscaste refugio en lo que pudiste, distracciones, rutinas, trabajo, conversaciones superficiales. Pero nada calma una guerra espiritual que arde por dentro. Nada detiene los pensamientos que atacan en la madrugada. Nada sostiene el espíritu cuando el alma está en guerra. Porque hay heridas que no se curan con palabras humanas, hay temores que no desaparecen con técnicas de respiración y hay ataques que ninguna fuerza terrenal puede enfrentar. Y es justamente ahí, en ese punto donde los recursos humanos ya no alcanzan, cuando ocurre algo que el enemigo no quiere que descubras. Porque antes de que el diablo toque tu puerta, antes de que la tentación llegue, antes de que la mentira se forme, antes de que el ataque se active, el Espíritu Santo ya está ahí. Él llega primero, Él se adelanta, Él se posiciona a tu lado como fuego que ilumina la oscuridad y como escudo que el enemigo no puede atravesar. Cuando sientes que la batalla espiritual aumenta, no es señal de derrota, es señal de protección divina en acción. Dios nunca te deja enfrentar solo aquello que fue enviado para destruirte. Así lo dice la palabra en Salmos, capítulo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esta no es solo una frase bonita. Es una declaración celestial que revela lo que sucede en lo invisible mientras tú luchas en lo visible. Cuando crees que estás abandonado, estás siendo cubierto. Cuando piensas que estás perdiendo, estás siendo defendido. Cuando sientes que el enemigo se acerca, el Espíritu Santo ya está de pie frente a ti. Quédate hasta el final, porque lo que Dios está a punto de revelarte hoy puede cambiar completamente la manera en que enfrentas tus noches más oscuras. Puede ser la llave para recuperar tu paz, tu claridad y tu fuerza espiritual. Esta palabra no llega por casualidad. Llega porque Dios te vio antes que el ataque, escuchó tu clamor antes que el miedo y envió a su Espíritu antes que el enemigo intentara tocar tu vida. Hay momentos en los que el miedo llega sin aviso, como una sombra que se arrastra en silencio y se sienta al borde de tu cama en la madrugada. No te grita, no hace ruido, pero te paraliza, te roba el aire, te quita el sueño y te convence de que algo terrible está por ocurrir. Ese miedo que se forma sin lógica, sin motivo aparente, ese que oprime el pecho y hace que la mente se llene de escenarios que jamás sucederán. Ese miedo es una de las armas favoritas del enemigo, porque entra sin golpear la puerta. Llega cuando tus fuerzas están bajas, cuando tu espíritu está cansado y cuando tu corazón no ve salida.
Lo que nadie sabe es que has librado batallas internas que jamás contaste. Has soportado pensamientos que te hicieron temblar. Has sentido ataques tan intensos que no sabías si venían de tu mente, de tus heridas o del infierno mismo. Y aún así, aquí estás. Porque aunque el miedo intentó destruirte, algo dentro de ti, algo que no tiene explicación humana, te mantuvo de pie. Ese algo no era fortaleza propia, era el Espíritu Santo sosteniendo tu alma cuando tú ya no podías más. Dios ve cuando el miedo te envuelve, ve cuando tu alma tiembla y cuando tus rodillas ya no tienen fuerza. Por eso dejó escrito una verdad que no cambia, una promesa que se mantiene firme aunque el mundo entero tiemble. Así dice Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta no es solo una palabra de consuelo. Es una orden divina al miedo para que retroceda. Es una declaración del cielo que cancela la ansiedad, que rompe la intimidación espiritual y que coloca un cerco de protección a tu alrededor. Cuando aplicas esta verdad a tu vida diaria, algo empieza a cambiar. No significa que las noches dejarán de ser oscuras, pero sí significa que no estarás solo en ellas. Cuando el miedo se levanta, tú puedes hablarle con autoridad. Puedes recordar que no entras en la noche solo, entras acompañado por el Dios que ilumina cada sombra. Puedes recordar que tus pensamientos no tienen la última palabra y que la voz del enemigo no es más fuerte que la voz del Espíritu Santo. Cada vez que el temor toque tu puerta, puedes decir, Dios llegó primero, Él ya está aquí. Cuando te aferras a esta verdad, descubres que el miedo pierde poder. No desaparece de inmediato, pero se debilita. Deja de gobernar tu mente. Deja de dictar tus emociones. Deja de manipular tus decisiones. Porque la luz siempre expone lo que la oscuridad intenta ocultar, y cuando el Espíritu Santo ilumina tu interior, ningún ataque del enemigo puede dominarte. Pero lo más profundo es esto. Si el miedo está atacando fuerte, es porque el enemigo sabe que estás más cerca de tu victoria de lo que imaginas. No ataca a quien está perdido, ataca a quien está avanzando. Y es ahí donde Dios comienza a revelar algo aún mayor. Lo que Dios te mostrará en el próximo tema revelará por qué el enemigo escogió esta noche para atacarte. Hay noches en las que no es el miedo lo que te ataca, sino la confusión. Esa sensación de no saber qué hacer, de no entender por qué las cosas se complican justo cuando estás tratando de avanzar. Es como si una niebla espiritual cubriera tus pensamientos y te impidiera ver con claridad. De repente, lo que antes parecía sencillo se vuelve pesado, lo que antes era estable comienza a tambalear, y lo que antes te daba paz, ahora te genera inquietud. La confusión es uno de los ataques más silenciosos del enemigo porque no llega con gritos ni amenaza directa. Llega distorsionando tu percepción, haciéndote dudar de lo que Dios ya te dijo, cuestionando tu identidad, tu valor, tus decisiones y hasta tu propósito. Lo más doloroso de este ataque es que te hace sentir perdido incluso cuando estás orando. Te hace sentir lejos incluso cuando buscas a Dios. Te hace pensar que algo está mal contigo, como si tu fe estuviera fallando. Pero déjame decirte algo que el enemigo no quiere que descubras. La confusión no aparece porque estás retrocediendo. Aparece porque estás avanzando hacia un territorio más profundo en Dios. Cuando te acercas a una transformación, la oscuridad trata de nublar tu mente para que no veas lo que el cielo está preparando para ti. Dios conoce cada pensamiento que cruza tu mente en esas horas silenciosas. Sabe cuando te preguntas, ¿por qué no entiendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué siento que estoy caminando a ciegas?
Y fue por eso que dejó registrada una verdad eterna, una promesa que no se desgasta con el tiempo. Así dice Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esta no es solo una poesía espiritual, es una declaración del cielo que rompe la niebla que el enemigo intenta levantar sobre tu mente. Cuando la oscuridad quiere confundir tu corazón, la palabra de Dios alumbra el camino que no podías ver. Cuando el enemigo distorsiona lo que Dios dijo, el Espíritu Santo trae claridad que ninguna sombra puede apagar. Aplicar esta verdad en tu vida diaria significa que no caminas guiado por lo que sientes, sino por lo que Dios habló. Significa que tu paz no depende de tus circunstancias, sino de la presencia de Dios que va delante de ti. Significa que aunque la noche parezca interminable, una luz está viniendo. Una luz que no viene de tu fuerza ni de tu mente, sino del Espíritu Santo que ilumina incluso los lugares donde tú creías que ya no había esperanza. Cuando recuerdas que la palabra de Dios es tu lámpara, comienzas a entender que la confusión no es señal de abandono, sino un espacio donde Dios está preparando un nuevo entendimiento. Cada pregunta sin respuesta es una invitación a confiar. Cada silencio es una oportunidad para escuchar más allá del ruido. Cada sombra es el escenario donde Dios mostrará su luz. Y aquí está la clave espiritual. Si el enemigo está intentando nublar tu visión, es porque estás a punto de ver algo que él teme. La confusión siempre llega antes de una revelación. La oscuridad siempre se intensifica antes de que la luz aparezca. Y lo que el Espíritu Santo te mostrará a continuación va a transformar completamente cómo enfrentas cada noche de tu vida. Lo que Dios revelará en el próximo tema te mostrará por qué su presencia siempre llega antes que cualquier ataque. Hay noches en las que el ataque no viene de afuera, sino desde dentro de tu propia mente. No ves sombras en el cuarto, no escuchas ruidos extraños, no hay señales visibles, pero tu mente se levanta como un campo de batalla. Pensamientos que no pediste empiezan a surgir, ideas que no te representan comienzan a golpear tu paz, y recuerdos dolorosos que creías haber superado regresan como si tu espíritu estuviera sangrando por dentro. El enemigo sabe que si logra desgastar tu mente, debilita tu fe. Por eso ataca con pensamientos intrusivos, dudas repentinas, temores exagerados o cargas que no te pertenecen. La mente es el lugar donde el diablo intenta sembrar sus mentiras, porque quiere que aceptes como verdad aquello que Dios nunca dijo sobre ti. Quiere que creas que estás solo, que no eres suficiente, que no vas a soportar, que no vas a vencer. Y lo más doloroso es que esos pensamientos llegan en silencio, cuando todos duermen, cuando nadie te escucha, cuando las luces se apagan y lo único que queda es tu alma luchando contra algo que no puedes explicar con palabras. Pero aquí está la verdad que el enemigo teme: tu mente no está desprotegida. Antes de que el enemigo intentara tocar tus pensamientos, Dios ya había puesto un cerco espiritual alrededor de tu alma. Antes de que la mentira intentara entrar, la verdad ya estaba de pie, defendiendo tu corazón. Antes de que el ataque se formara, el Espíritu Santo ya había levantado una muralla invisible entre tú y aquello que venía a destruirte. Así lo declara la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo no es una metáfora, es una realidad espiritual. La paz de Dios no solo trae calma, guarda. La palabra guardará en el original significa colocar un ejército alrededor.
Eso significa que mientras tú duermes, hay una paz sobrenatural vigilando tu mente. Mientras tú lloras, hay un cerco celestial protegiendo tus pensamientos. Mientras el enemigo intenta entrar, hay una muralla divina que no le permite avanzar. Aplicar esta verdad en tu vida significa que ya no aceptas cualquier pensamiento como si fuera tuyo. Significa que aprendes a discernir la voz del enemigo. Significa que cuando la mentira llega, tú respondes con verdad. Cuando el temor aparece, tú le recuerdas quién te guarda. Cuando el enemigo susurra derrota, tú declaras la victoria que ya fue escrita por Dios sobre tu vida. Cada vez que un pensamiento oscuro te ataque, puedes decir con autoridad: mi mente no está sola, mi corazón no está expuesto, la paz de Dios me guarda. Y esa declaración comienza a cambiar el ambiente espiritual, porque la luz expone lo que la oscuridad intenta encubrir. Y cuando el Espíritu Santo guarda tu mente, ninguna estrategia del enemigo puede prosperar. Y aquí viene lo más profundo. Si tu mente está siendo atacada, es porque el enemigo sabe que tu propósito está despertando. Nadie ataca un terreno vacío. El enemigo ataca tu mente porque sabe que tu próxima temporada requiere claridad, fortaleza y dirección divina. Y el Espíritu Santo quiere revelarte algo que cambiará completamente cómo ves tus batallas internas. El próximo tema te mostrará por qué el enemigo teme los planes que Dios está preparando en secreto para ti. Hay batallas que no nacen en el día, sino en los lugares ocultos de la noche. Ataques que no ves venir porque se gestan en silencio, en lo invisible, en lo espiritual. El enemigo estudia tus debilidades, observa tus ciclos, analiza tus heridas, no para conocerte, sino para encontrar la grieta donde pueda entrar. Él trama en secreto porque sabe que si te atacara de frente, caerías de rodillas y Dios intervendría de inmediato. Entonces, lo hace de forma sutil, una preocupación que empieza pequeña, una tristeza que se arrastra sin explicación, un pensamiento que parece inofensivo y de repente, sin entender cómo, te encuentras en una batalla que nunca pediste. Pero aquí está la verdad, que rompe toda estrategia del infierno. Antes de que el enemigo pensara en destruirte, Dios ya había pensado en protegerte. Nada sorprende al cielo, nada toma a Dios desprevenido. Nada sucede sin que Él ya haya escrito una salida, una respuesta, un camino, un propósito. El enemigo trama en secreto, pero Dios planea en lo alto. El enemigo ejecuta en la sombra, pero Dios mueve en la luz. El enemigo intenta adelantarse, pero Dios siempre llega primero. Así lo declara la Escritura en Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo revela algo profundo. Dios no improvisa. Dios no reacciona. Dios no espera a que el enemigo actúe para decidir qué hacer. Sus planes ya estaban escritos antes de tu nacimiento. Cada ataque que intentó destruirte ya había sido frustrado antes de formarse. Cada flecha que el enemigo lanzó ya había sido desviada por el Espíritu Santo antes de tocar tu vida. Cada trama oculta ya estaba neutralizada por la mano de Dios. Aplicar esta verdad en la vida diaria significa que dejas de ver tus luchas como señales de fracaso y comienzas a verlas como parte del proceso de protección divina. Significa que cuando algo se cierra, no te desesperas, porque tal vez Dios cerró esa puerta para evitar un daño secreto. Significa que cuando una relación se rompe, no lo interpretas como abandono, sino como redirección.
Significa que cuando algo se atrasa o parece no funcionar, entiendes que Dios está moviendo las piezas del tablero espiritual para darte una victoria que el enemigo no puede impedir. Y mientras el enemigo planea tu caída, Dios ya está planeando tu levantamiento. Mientras el enemigo diseña trampas, Dios diseña caminos. Mientras el enemigo trabaja en lo oculto, Dios trabaja en lo eterno. Lo que tú ves como una guerra, Dios lo ve como un proceso de fortalecimiento. Lo que tú interpretas como un ataque, Dios lo interpreta como la preparación para una victoria que será mayor de lo que imaginas. El enemigo teme los planes de Dios porque sabe que no puede detenerlos. Por eso intenta cansarte, confundirte, distraerte, desanimarte. Pero lo que está por venir en tu vida no depende de la fuerza del enemigo, depende de la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad no falla. Y ahora el Espíritu Santo quiere llevarte a un nivel más profundo, porque lo que viene a continuación no solo explica por qué el ataque llegó, sino por qué Dios permitió que você sobrevivese a noites en que muitos terían caído. En el próximo tema entenderás por qué sobreviviste a ataques que eran más fuertes que tú. Hay noches en las que tú sentiste que estabas luchando solo, pero en el mundo espiritual había una guerra que tus ojos humanos jamás podrían soportar. Noches en las que tu alma estaba tan cansada que apenas podías orar. Noches en las que tus manos temblaban. Noches en las que tu corazón latía fuerte porque sabías que algo estaba atacando tu paz. Pero aún así amaneciste, aún así despertaste, aún así seguiste respirando. Y quizá nunca te diste cuenta, pero sobreviviste porque Dios peleó por ti en lugares donde tú no tenías fuerzas para entrar. Hay ataques que no viste, porque Dios los bloqueó antes de que te alcanzaran. Hay tristezas que no te destruyeron, porque el Espíritu Santo se interpuso entre tú y la oscuridad. Hay decisiones que iban a romper tu futuro, pero fueron detenidas por una mano invisible que te protegió cuando tú ni siquiera sabías que estabas en peligro. Sobreviviste no porque eras fuerte, sino porque fuiste defendido. Viviste cosas que muchos no habrían soportado, porque el cielo se levantó a tu favor cuando el infierno intentó derribarte. Dios sabía que esta temporada no sería fácil. Sabía que ibas a enfrentarte a heridas profundas, a pruebas que te sacudirían, a palabras que te lastimarían, a decepciones que te quebrarían por dentro. Pero también sabía que tu historia no terminaba ahí. Por eso envió su presencia a rodearte cuando la carga era demasiado pesada. Por eso colocó ángeles alrededor de ti cuando la tristeza quería ahogarte. Por eso hizo silencio, no porque te dejó solo, sino porque estaba peleando por ti en un nivel que tú no podías comprender. La Escritura lo revela con claridad en Éxodo, capítulo 14, versículo 14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Este no es un verso simbólico. Es una verdad espiritual que explica por qué no caíste en momentos en los que todo indicaba que ibas a rendirte. Dios peleó batallas que no viste, Dios detuvo ataques que no percibiste, Dios secó lágrimas antes de que cayeran, Dios levantó tu espíritu antes de que el miedo te paralizara. Si estás aquí hoy, es porque el cielo intervino cuando tu alma estaba en guerra. Aplicar esta verdad en tu vida significa mirar tu pasado con ojos espirituales y entender que no fue suerte, no fue coincidencia, no fue casualidad, fue Dios. Cada vez que pensaste no puedo más, hubo una fuerza que te sostuvo. Cada vez que dijiste esto me supera, hubo una presencia que te cubrió. Cada vez que sentiste que estabas cayendo, hubo unas manos invisibles que te levantaron. El enemigo planeó destruirte, pero Dios decidió guardarte, y no solo te protegió, te mantuvo vivo para algo mayor. Sobreviviste porque todavía hay palabra, propósito, destino y promesa sobre tu vida. Sobreviviste porque el enemigo vio lo que venía
y quiso impedirlo, pero no pudo, no puede, no podrá. Y ahora el Espíritu Santo quiere mostrarte algo aún más profundo. No solo sobreviviste, estás siendo preparado para un nivel de fuerza espiritual que cambiará tu historia para siempre. En el próximo tema descubrirás por qué tu proceso te está haciendo más fuerte de lo que tú imaginas. Hay momentos en los que tu alma siente que ya no soporta más. Días en los que te preguntas por qué todo parece tan difícil, por qué la prueba se alarga, por qué Dios aún no responde como esperabas. Y sin darte cuenta, comienzas a pensar que tu proceso es un castigo, que lo que estás viviendo es una señal de que algo está mal contigo, que Dios se alejó o que perdiste su favor. Pero lo que nunca imaginaste es que este proceso que tanto te duele no está diseñado para destruirte, sino para prepararte para algo mayor. El enemigo quiere que interpretes tu proceso como fracaso, porque sabe que si entiendes lo que realmente está ocurriendo, te volverás imparable. Él quiere que veas la prueba como abandono, pero en realidad es entrenamiento. Quiere que pienses que estás retrocediendo cuando en verdad estás siendo fortalecido. Quiere que creas que Dios te dejó, cuando en realidad Dios está más cerca de ti en el proceso que en la comodidad. Hay cosas que solo se forman en el fuego. Hay fortalezas que solo nacen en la presión. Hay discernimiento que solo se despierta en la guerra espiritual. Lo que estás viviendo no es señal de debilidad, es señal de preparación. Dios está haciendo algo dentro de ti que no podrías recibir en tiempos de calma. Está formando tu carácter, profundizando tu fe, abriendo tus ojos espirituales, afilando tu discernimiento y fortaleciendo tu espíritu para lo que está por venir. Así lo declara la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no dice que algunas cosas ayudan a bien, dice todas, incluso las lágrimas, incluso la espera, incluso el silencio, incluso la pérdida, incluso aquello que parecía injusto. Dios no desperdicia nada. Cada parte de tu proceso tiene un propósito. Cada herida tiene un aprendizaje, cada desierto tiene una revelación, cada noche difícil tiene una transformación oculta. Aplicar esta verdad en tu vida significa que dejas de ver el proceso como un enemigo y comienzas a verlo como una herramienta divina. Significa que, aún sin entender todo, puedes decir, Dios está obrando. Significa que cuando algo parece romperte, tú decides creer que Dios lo está usando para construirte. Significa que cuando el enemigo quiere cansarte, tú te aferras a la certeza de que Dios está usando esta temporada para elevarte espiritualmente. Lo que estás viviendo hoy te está preparando para un nivel de bendición que requiere una versión más fuerte de ti. Dios está trabajando en tu interior para que puedas sostener lo que pronto colocará en tus manos. Está fortaleciendo tus raíces para que el viento no te derribe. Está purificando tu corazón para darte más autoridad espiritual. Está rompiendo cadenas internas que tú ni siquiera sabías que existían. Y aquí está la parte que el enemigo teme. Cuando un hijo de Dios entiende su proceso, deja de huir del dolor y comienza a caminar en revelación. Y cuando caminas en revelación, nada puede detenerte. Pero Dios quiere llevarte aún más profundo, porque si estás siendo formado, es porque estás a punto de entrar en una temporada donde su presencia será más evidente que nunca. En el próximo tema descubrirás por qué la presencia de Dios se adelantó al ataque que intentó destruirte. Hay momentos en tu vida en los que sientes que el ataque llegó de repente, como si el enemigo hubiera tomado ventaja, como si todo hubiera ocurrido sin aviso. Pero lo que tus ojos no ven es que antes de que el ataque se formara, Dios ya estaba ahí.
Antes de que la oscuridad se moviera, la luz del Espíritu Santo ya estaba cubriendo tu camino. Antes de que la tentación se acercara, la presencia divina ya había colocado límites que el enemigo no podía cruzar. Dios nunca llega tarde, nunca reacciona, nunca improvisa. Él siempre llega primero. El enemigo quiere que pienses que Él tuvo la iniciativa. Quiere que creas que Él te sorprendió, que Él dominó el terreno, que Él te tomó desprevenido. Pero la verdad es completamente diferente. Cuando el enemigo prepara un ataque, Dios ya preparó una defensa. Cuando el enemigo intenta levantarse, Dios ya está de pie. Cuando el enemigo forma una estrategia, Dios ya tiene un plan superior. Y cuando el enemigo quiere tocar tu vida, encuentra una presencia que bloquea, limita y frustra sus intenciones. Es por eso que muchas veces no entiendes cómo sigues en pie. No entiendes cómo tu mente no colapsó. No comprendes cómo tu corazón no se rompió por completo. No sabes cómo resististe ataques que eran más grandes que tú. Es porque la presencia del Espíritu Santo llegó antes. Él se adelantó para cubrirte, para fortalecer tu espíritu, para guardar tu mente y para asegurarse de que aquello que venía contra ti no pudiera destruirte. Dios reveló esta verdad en Salmos, capítulo 139, versículo 5. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Este versículo muestra un misterio espiritual profundo. Dios te rodea antes, durante y después de cada ataque. Te cubre por delante para que lo que viene no te golpee sin preparación, y te cubre por detrás para que las heridas del pasado no te arrastren. Y sobre ti coloca su mano, no para limitarte, sino para protegerte, afirmarte y sostenerte en medio de todo. Cuando aplicas esta verdad a tu vida, entiendes que no caminas solo ni un segundo. Incluso en esas noches en las que lloraste en silencio, la presencia de Dios estaba allí. Incluso en esos momentos en los que sentiste que no podrías respirar, la mano de Dios estaba sobre ti. Incluso en esos pensamientos que intentaron romperte, la luz del Espíritu Santo estaba guardando tu mente. Algunas batallas que creíste perder, en realidad ya estaban ganadas antes de comenzar, porque Dios peleó por ti. Y lo más poderoso es que cuando Dios llega primero, el enemigo pierde el control, y pierde la ventaja, pierde su poder, puede intentar, pero no puede vencer, puede atacar, pero no puede destruir, puede presionar, pero no puede romper lo que el Espíritu Santo cubre. Lo que el enemigo ve como un momento de debilidad en tu vida, Dios lo ve como un momento de intervención divina. Y ahora el Espíritu Santo quiere llevarte a un entendimiento aún más profundo, porque no solo te protegió, también te dio autoridad para resistir todo lo que intentó levantarse contra ti. En el próximo tema descubrirás la autoridad espiritual que Dios te dio para enfrentar cada ataque. Hay momentos en los que crees que estás siendo atacado porque eres débil, cuando en realidad estás siendo atacado porque tienes una autoridad espiritual que el enemigo no puede soportar. Él no persigue lo que no tiene valor. Él no insiste en terrenos vacíos. Él no pelea donde no hay propósito. Si el infierno te ha atacado tanto, es porque el cielo te ha marcado con una autoridad que amenaza las tinieblas. Durante mucho tiempo pensaste que estabas sobreviviendo por casualidad o por suerte. Pero la verdad es que dentro de ti hay una fuerza que no es humana. Una fuerza que el enemigo reconoce incluso cuando tú no la ves. Una autoridad espiritual que se fue formando a través de lágrimas, procesos, noches difíciles, oraciones cansadas y decisiones que tomaste aún cuando tu alma estaba herida. Esa autoridad no nació en momentos de calma. Nació en batallas donde la presencia de Dios te sostuvo sin que tú lo notaras.
El enemigo te ataca porque sabe que tienes el potencial de romper cadenas, liberar atmósferas, transformar ambientes y avanzar hacia cosas que él no puede detener. Él sabe que cuando tú hablas, el cielo te respalda. Sabe que cuando tú oras, algo se mueve en lo invisible. Sabe que cuando tú resistes, su poder se debilita. Por eso intenta intimidarte, confundirte o hacerte dudar de lo que Dios puso dentro de ti. Pero Dios ya había revelado esta verdad poderosa en Lucas, capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este no es un versículo simbólico, es una declaración de autoridad espiritual. Significa que Dios no solo te protege, te empodera, no solo te guarda, te equipa, no solo te cubre, te arma con la fuerza necesaria para enfrentar cualquier ataque. Esa potestad es una realidad espiritual que te pertenece desde el momento en que el Espíritu Santo comenzó a habitar en ti. Aplicar esta verdad significa que ya no vives como una víctima del ataque, sino como alguien que tiene autoridad sobre él. Significa que cuando la opresión se levanta, tú hablas con convicción, que cuando la tentación aparece, tú te mantienes firme, que cuando el enemigo quiere invadir tus pensamientos, tú lo reprendes con la verdad. Significa que no esperas sentirte fuerte para resistir. Resistes porque ya tienes la autoridad dada por Dios. Cuando entiendes quién eres en el Espíritu, dejas de temer las estrategias del enemigo, dejas de correr, dejas de huir, empiezas a pararte firme, no por lo que sientes, sino por lo que Dios declaró. Y cuando te paras firme, el enemigo retrocede. Cuando hablas la palabra, la oscuridad se disipa. Cuando clamas el nombre de Jesús, las tinieblas tiemblan. Y aquí está la parte que el enemigo teme más que todo. No solo fuiste protegido, fuiste activado. Eres alguien que el infierno no puede ignorar. La autoridad que Dios puso en ti se volverá aún más evidente en lo que viene, porque el Espíritu Santo está por revelarte algo que cambiará la manera en que ves cada batalla. En el próximo tema, descubrirás por qué el enemigo teme tu despertar espiritual. Hay un momento en la vida espiritual que cambia todo. El momento en que abres los ojos y entiendes quién eres, a quién perteneces y qué autoridad carga tu espíritu. Ese despertar no ocurre en un día tranquilo ni en una temporada fácil. Ocurre casi siempre en medio de la guerra. Ocurre cuando las lágrimas se vuelven oración. Ocurre cuando el cansancio se convierte en entrega. Ocurre cuando el silencio de Dios te obliga a escucharlo más profundamente. Ese despertar es lo que el enemigo más teme, porque un creyente que despierta deja de ser perseguido y se convierte en amenaza. El enemigo no te atacó porque eras débil. Te atacó porque vio algo que tú todavía no habías visto. Vio tu llamado, tu propósito, tu crecimiento, tu hambre por Dios, tu sensibilidad espiritual, tu capacidad de transformar ambientes con una sola palabra. Vio el brillo de la presencia de Dios sobre ti. Vio la marca espiritual que llevas desde antes de nacer. Vio lo que Dios planeó para tu vida y quiso detenerte antes de que lo descubrieras, pero no pudo. Porque cada ataque, cada lágrima, cada noche difícil, en vez de apagar tu espíritu, despertó algo dentro de ti. El Espíritu Santo te ha estado guiando, incluso cuando no lo sentías. Ha estado hablando, incluso cuando tú creías que estaba en silencio. Ha estado formándote, aun cuando pensabas que estabas desmoronando. Y ahora algo dentro de ti está despertando. Discernimiento, sensibilidad espiritual, hambre por la presencia de Dios, autoridad para orar, discernimiento para distinguir lo que viene del cielo y lo que viene de la oscuridad. Estás viendo cosas que antes no veías, percibiendo cosas que antes pasaban desapercibidas, sintiendo la voz de Dios con una claridad que nunca habías experimentado.
Este despertar es descrito en la palabra. Así lo dice Efesios capítulo 5, versículo 14. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Este versículo no habla de un sueño físico, sino de un sueño espiritual. Habla de esa transición donde dejas de caminar en automático y comienzas a caminar en revelación, donde dejas de vivir como víctima y comienzas a vivir como hijo, donde dejas de reaccionar a los ataques y empiezas a discernirlos, donde dejas de caminar con miedo y empiezas a caminar con propósito. Ese despertar no solo ilumina tus caminos, ilumina tu espíritu, y esa luz es lo que el enemigo teme. Aplicar esta verdad en tu vida significa reconocer que tu despertar espiritual no es casualidad, es intencional. Dios te ha estado llevando a este punto. Cada noche oscura fue parte del proceso para que abrieras los ojos. Cada batalla fue un entrenamiento para tu discernimiento. Cada silencio fue un llamado más profundo. Cada ataque fue una señal de que algo dentro de ti estaba emergiendo. Ahora entiendes por qué no te destruiste. Estabas despertando. Y cuando despiertas, comienzas a ver que nada de lo que viviste fue desperdiciado. Descubres que hay una fuerza dentro de ti que no tenías antes. Notas que la presencia de Dios se vuelve más real, más intensa, más cercana. Y lo más poderoso, el enemigo ya no te mira como una presa, te mira como una amenaza. Pero el Espíritu Santo quiere revelarte algo aún más profundo. Despertar no es el final del proceso, es el principio de un nuevo nivel donde aprenderás a caminar con Dios de una forma que nunca antes habías conocido. El próximo tema te mostrará cómo Dios transformará tu noche más oscura en tu mayor testimonio. Hay noches que parecen interminables, noches en las que lloraste en silencio, noches en las que tuviste miedo de ti mismo, noches en las que sentiste que tu alma se rompía en pedazos tan pequeños que no sabías cómo volver a juntar tu corazón. Noches en las que te preguntaste si ibas a soportar un día más. Noches en las que la mente gritaba cosas que no querías escuchar. Noches en las que el enemigo te rodeó con dudas, mentiras e intimidación. Esa noche que quisiste olvidar es justamente la noche que Dios va a usar para escribir tu mayor testimonio. Porque Dios no permite una noche oscura para humillar a sus hijos, sino para formar algo dentro de ellos que la luz del día no podría producir. Esa noche que parecía tu final era, en realidad, el comienzo de una nueva temporada. Esa lágrima que creíste inútil regó la semilla de tu crecimiento. Ese silencio que te dolió fue el taller donde Dios talló tu fe. Esa guerra interna que casi te destruyó fue la evidencia de que el enemigo temía lo que estaba a punto de surgir dentro de ti. Dios nunca derrocha dolor. Cada herida tiene destino, cada lágrima tiene propósito, cada batalla tiene dirección. Y aunque tu noche fue oscura, hubo una luz que nunca se apagó, la luz del Espíritu Santo que te sostuvo mientras tu alma temblaba. Él estuvo ahí cuando nadie más lo estuvo. Estuvo ahí cuando tus palabras se quebraban. Estuvo ahí cuando solo pudiste decir, Señor, ayúdame. Y esa oración simple, frágil, rota, movió el cielo a tu favor. La palabra lo anuncia con una fuerza que solo Dios puede dar. Así dice Salmos capítulo 30, versículo 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Este versículo no es poesía vacía, es un decreto. Es una declaración espiritual que anuncia el final de tu noche y el comienzo de tu amanecer. Sí lloraste,
Sí temblaste, sí fuiste atacado, sí caíste de rodillas, pero la alegría viene, la luz viene, el propósito viene, lo nuevo viene, porque Dios no te dejó en la noche, te acompañó hasta el amanecer. Aplicar esta verdad a tu vida significa entender que tu dolor no fue en vano. Significa creer que tu historia no termina en el ataque, sino en la victoria. Significa aceptar que lo que viviste te preparó para algo que solo los que sobreviven la noche pueden cargar. Significa reconocer que el Espíritu Santo no solo te protegió, te transformó, te hizo más fuerte, más sabio, más profundo, más sensible a la voz de Dios. La noche te quebró, sí, pero Dios usó cada pedazo roto para construir algo más hermoso. Y lo que viene ahora es el testimonio que solo los que caminan con Dios pueden tener. Un testimonio que no nace de teorías, sino de sobrevivir ataques que eran más fuertes que tú. Un testimonio que no se aprende en libros, sino en lágrimas. Un testimonio que no se cuenta con orgullo, sino con gratitud. Un testimonio que no exalta tu fuerza, sino la fidelidad de un Dios que llegó antes que el ataque, que luchó por ti mientras dormías y que no permitió que la noche te destruyera. Tu noche más oscura será la historia que Dios usará para iluminar a otros. Será la evidencia viva de que no existe batalla que Él no pueda ganar. Será el recordatorio de que cuando el enemigo llega con intención de destruir, el Espíritu Santo ya está presente con intención de restaurar. Has llegado hasta aquí porque algo dentro de ti sabía que este mensaje no era simplemente un video, sino una cita divina. Todo lo que escuchaste, cada verdad, cada revelación, cada versículo, cada confirmación espiritual, fue preparado por Dios para este momento exacto de tu vida. Nada fue casualidad, nada fue coincidencia. Esta palabra llegó a ti porque tu alma tenía hambre de claridad, de consuelo, de dirección y de esa certeza que solo el Espíritu Santo puede entregar en las noches más oscuras. Quizá ahora, al mirar tu historia, comienzas a entender cosas que antes no tenían sentido. Empiezas a notar que la noche no fue abandono, sino protección, que el silencio no fue castigo, sino construcción, que el ataque no fue señal de debilidad, sino de destino. Todo lo que viviste, la confusión, el miedo, la presión, la tristeza, la duda, las lágrimas, estaba anunciando algo. Dios estaba trabajando en lo invisible mientras tú luchabas en lo visible. El enemigo se movía, sí, pero el Espíritu Santo ya estaba ahí, rodeándote, cubriéndote, guardándote y preparando el camino. Y ahora, al finalizar este mensaje, una verdad comienza a asentarse en tu espíritu. Tú no sobreviviste por casualidad. Sobreviviste porque la presencia de Dios se adelantó al ataque. Sobreviviste porque antes de que el enemigo pensara en destruirte, Dios ya había decidido levantarte. Sobreviviste porque hay un propósito que ninguna oscuridad puede apagar. Sobreviviste porque el cielo se movió por ti en silencio, aun cuando tú no tenías fuerzas para clamar. El dolor que viviste no será desperdiciado. Ese llanto profundo que creíste inútil fue recogido por Dios. Esa noche silenciosa que te quebró será el lugar de tu testimonio. Esa batalla que casi te venció será el capítulo que anunciará tu victoria. Y ese ataque que intentó destruirte será el recordatorio eterno de que el Espíritu Santo siempre llega primero. Llega antes del pensamiento oscuro, antes del miedo, antes del ataque, antes de la caída, antes del intento del enemigo de tocar tu alma. Respira. Permite que esta verdad se asiente en tu corazón. No estás solo. No estuviste solo. No estarás solo jamás. Y ahora cierra tus ojos un instante y deja que esta oración hable directamente a tu espíritu. Oración final. Señor,
Gracias por hablarnos con tanta claridad. Gracias porque nos mostraste que antes de cada ataque ya estabas presente. Gracias por tu protección silenciosa, por tu defensa invisible, por tu amor que cubre incluso lo que no entendemos. Te pedimos que fortalezcas nuestro corazón, que guardes nuestra mente y que afirmes nuestros pasos en tu luz. Ayúdanos a recordar, en cada noche difícil, que tu Espíritu Santo llega primero y pelea por nosotros, renueva nuestra fe, restaura nuestras fuerzas y alinea nuestro corazón con tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mientras esta oración termina, algo se siente diferente dentro de ti, como si un peso se hubiera caído, como si una claridad nueva se hubiera encendido, como si algo finalmente encontrara su lugar. Eso se llama paz, eso se llama presencia, eso se llama Dios. Y quiero cerrar con una frase que debe quedar grabada en tu alma. Cuando todo parece perdido, es exactamente cuando Dios comienza a actuar.